bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Henry, el creador de Candle Trading. Y en el canal de Telegram de Candle Trading hicimos hace unos días una encuesta sobre qué tema gustarían, ¿no? que se hable en un video. Entre ellos estaba el tema de punto de interés en las mechas, seleccionar un buen punto de interés, no me equivoco. Habían algunos temas y el que salió seleccionado por ustedes fue este tema, ¿no? De las mechas. Bien, entonces vamos a hacerlo muy breve y muy sencillo para que se entienda. Primero entendamos qué es un imbalance. Obviamente un imbalance, si por ejemplo tenemos una estructura, ¿no? Algo así. Obviamente este rompimiento nos genera a nosotros una nueva estructura, ¿no? Una estructura bajiza. Y claro, obviamente, evidentemente también vamos a tener muy probablemente lo que es un punto de interés. Ahora, existen tipos de puntos de interés. Por ejemplo, el más común que vemos son estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un boss, un rompimiento de la estructura. Supongamos que veníamos ante una estructura alcista y el precio nos genera este boss. Este boss a nosotros muy seguramente nos va a dejar un punto de interés que fue el origen básicamente del rompimiento de esa estructura. Ahora, uno de la regla, mejor dicho, más importante para marcar un punto de interés es el siguiente, que sin boss o sin choch no existe un punto de interés. En este caso, claro, tenemos un buen punto de interés. Cumple la regla, ¿no? De tener un rompimiento de la estructura, un boss. ¿Cómo un punto de interés va a ser potencializado en sí para que sea respetado? Tiene que tener ¿qué? Cierto imbalance. ¿Cuál es ese imbalance? El imbalance justo lo subimos hace unas semanas por Instagram de Candle Trading. Vimos que el imbalance vendría a ser que esto, entre la primera vela y la tercera vela, exista esta ineficiencia del precio. Eso es un imbalance. Si a ese le sumamos que tenemos un claro punto de interés con imbalance, tenemos ciertas probabilidades, ¿no? ligeramente altas de que si el precio regresa a esa zona, poder buscar unas ventas, ¿no? Ya que venimos ahora bajistas. Claro, y hay formas de refinar los puntos de interés. Seguramente si esto nosotros lo tenemos analizado en M15, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no bajamos a una menor temporalidad, seguramente todo este punto de interés de M15 podemos filtrarlo seguramente a M5, ¿no? Porque dentro de M15 seguramente tenemos un punto de interés de menor tamaño o de otra temporalidad con imbalance, cosa que así podemos ¿qué? Ir refinando nuestros puntos de interés para cortar el stop loss. Y es muy válido, y es muy válido, pero también tenemos ese tipo de situaciones, de aquellos puntos de interés que a veces representan todo esto, ¿no? Una mecha larga, ¿no? Entonces, he visto que muchas veces marcan de esa manera y no está mal, está muy bien. Porque tú tienes un boss, un rompimiento de la estructura, totalmente válido. Tienes, ¿qué más? Tienes imbalance. Si nos damos cuenta dónde está el imbalance se genera entre esta primera vela y esta otra vela. Tienes que imbalance. Seguramente el precio más adelante también te genera, ¿no? Liquidez, pero ese punto de interés, al igual que este, bueno, pero en fin, la idea es la siguiente. En vez de marcar todo ese punto de interés, que cumple con todo, que tiene rompimiento y también imbalance, supongamos que tengamos todo ese punto de interés y estamos en M15, ¿no? Ojo, lo que estoy enseñando sirve en todas las temporalidades, ya que el mercado es muy fractal. Pero digamos que tenemos este ejemplo, mira, vamos a ver, cerca de 44 pips aproximadamente, ¿no? ¿Y cómo podemos reducir nosotros el stop loss sencillo? Si yo sé que todo eso es un punto de interés, también debo de comprender, y a partir del día de hoy, después de este video, deberíamos de comprender que las mechas guardan muchísima información. Si estamos analizando una temporalidad alta y vemos ese tipo de mechas, o incluso temporalidades de M15, no sé, y vemos ese tipo de mechas, debo ser capaz de pensar que dentro de esa mecha también hay información en menor temporalidad.
Entonces, hay varias formas de entrar al mercado. Una de esas formas, como es buscando confirmación, ¿no? Si tenemos un punto de interés y quiero entrar usando confirmación, usualmente lo clásico que veo es que, claro, buscan en una menor temporalidad, como por ejemplo M1, el rompimiento de una estructura. ¿Para qué? Para luego proceder vender, ¿no? En ese caso que vamos a ejecutar una venta, no algo así. Y no está mal, está muy bien. Pero ¿no les ha pasado que muchas veces por buscar confirmación el precio se nos va? ¿No? Por ejemplo, el precio viene en M1, entra al punto de interés, te quiebra la estructura, te deja otro punto de interés de menor tamaño, esperamos ventas, ¿no? Algo así, por ejemplo, vamos a ver. ¿Y qué hace el precio? Sencillamente se va sin ti. Y esto va a pasar un montón de veces. Y no está mal, se fue el precio, se fue con lógica, porque trataste de entrar con confirmación, algo más seguro, y está muy bien. Pero podemos nosotros evitar ese tipo de situaciones también de varias formas. Lo primero es entendiendo una vez más que las mechas guardan información. Que si en un principio yo tengo 44 pip de stop loss, yo puedo reducir agresivamente ese stop loss, cogiendo únicamente la mecha. Ahora, ¿cuál es el punto de interés realmente? Realmente, el punto de interés nosotros podemos tomarlos en la mecha. Porque la mecha tiene, o en una menor temporalidad seguramente tiene un imbalance. Incluso si analizamos M5 por ahí, no sé yo, seguramente si también ves ese tipo de punto de interés con mechas grandes, es muy probable que en M1 esas mechas o en segundos, inclusive 15, 30 segundos, hayan puntos de interés escondidos, que no sean, bueno, que no se ven a simple vista. Entonces, tu primer punto de interés de estar de ese tamaño, automáticamente procedemos a refinarlo así. ¿Qué tendríamos? Pasaríamos en este ejemplo de 44 pips automáticamente a 21 pips. Básicamente el 50%. Y mira, en un principio, mira, vamos a ver, si vamos a ejecutar una venta 1.3, ¿no? Es un ejemplo, claro. ¿Cómo pasamos, no? Con 44 pips que teníamos en un inicio, algo así, vamos a ver. Una venta 1.3 vamos a buscar y algo así. Ya está. Con 44 o 43 pips stop loss, de esa manera, tenemos un ratio 1.3. Si yo soy capaz de filtrar esos puntos utilizando únicamente las mechas grandes que veamos, pasaríamos automáticamente de 1.3 a 1.7. Y adicional, esto puedes filtrarlo un poco más, claro. El punto de interés realmente es la mecha, pero una forma de filtrarlo es cogiendo el 50% de esa mecha. Así pasarías a filtrar hasta esa cantidad. Reduces agresivamente tu stop loss, pasando de principalmente que estabas 43, 44 pibes stop loss, pasando a 10 pibes stop loss aproximadamente. Más, muchísimo más de un 50%, aumentando tu ratio de 1.3 a 1.15. Y de esa forma es que se toma la información en esas mechas. Y vamos a verlo en el gráfico para que sean testigos cómo funciona eso. ¿No? Acá busco unos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Acá teníamos una estructura interna. ¿No? Es algo básico. Ese es lo básico que ven en el Smart Money. Es una estructura muy, muy básica, pero igual se puede operar. Tú tienes un mínimo que te genera un nuevo máximo. Seguramente se hubiera tomado el punto de interés de M15 de esa manera. Y no está mal, está muy bien. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, al nosotros estar en esa temporalidad, por querer entrar con menos stop loss, ¿qué esperamos dentro de esto? Esperamos la confirmación, ¿no? De M1. Algo así, que te rompa el último fractal en M1 para poder comprar en esa situación. Pero como dije hace rato en el ejemplo, muchas veces el precio se basa en nosotros. Entonces, automáticamente, en vez de utilizar todo ese punto de interés que tiene, vamos a ver cuánto tiene el stop loss. Mira, tiene un stop loss de aproximadamente 7 pips. Y un ratio aproximado de 1.5. No está mal, está muy bien. Un ratio 1.5 es muy, muy bien, ¿no? Bienvenido. Pero, ¿cómo aumentas tú tu ratio? Simplemente entendiendo que esta mecha tiene
muy aparte de imbalance, ¿tiene qué? Tiene información. Esa mecha te da información. Si nosotros cogemos el 50% únicamente de la mecha, agresivamente estaría reduciendo el stop loss. Y en vez de buscar una confirmación con peligro de que el precio que se me vaya sin mí, ¿no? Automáticamente podemos dejar una orden en compra, aumentando nuestro ratio de 1.5 a 1.10. Un ratio de 1.10. Es decir, que ganas 10 veces lo invertido, ¿no? Básicamente, pasando en un principio de un stop loss de 7 pips a 3.8, ¿no? Básicamente 4. Ese es un ejemplo de cómo usar la mecha. Tengo por acá otro ejemplo, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver, esta es una venta que yo operé y está en el Instagram de Candle Trading. Eh, no se tomó con la estructura básica, porque la estructura básica es básicamente eso, ¿no? Un mínimo que te genera un nuevo alto y tienes que un rompimiento, no sé. No se tomó de esa manera, hay una estructura avanzada que realmente fue mapeada desde más atrás, ¿no? Y es por eso que incluso la venta la dejamos correr más o menos por acá, si no me equivoco. Pero en fin. Nosotros vemos, igual, con la estructura básica que tenemos acá el famoso boss, ¿no? Tenemos un boss de la estructura, un rompimiento, lo cual a nosotros nos deja un punto de interés. ¿Cuál es nuestro punto de interés más evidente? Es este. En M15 es este. Y vamos a ver cuánto stop loss tiene ese punto de interés. Usualmente lo que veo con los smart money que operan así básicamente es que el profit lo dejan correr hasta el mínimo anterior, algo así. De esa manera tú tenías un stop loss, perdóname, un stop loss de casi 18 pips o algo así, ¿no? Si estaba apretado, 17 pips y un ratio de un 1.4, casi un 1.4.5, ¿no? Aproximadamente. Pero mira la diferencia si nosotros entendíamos esto. Esa mecha es un punto de interés totalmente válido, claro. Pero si yo soy capaz, una vez más, de entender que las mechas guardan información en menor temporalidad, si hubiéramos cogido únicamente el 50% de esa mecha, y esto lo tomábamos como un punto de interés, ya no había necesidad dentro de M15, que era todo esto, ya no había necesidad de buscarle confirmación con aquel peligro que el precio nos deje botados, ¿no? Que se vaya sin nosotros, nos dejen visto, mejor dicho, ¿no? Que por querer buscar confirmación se vaya sin nosotros. Nada, simplemente filtramos de manera agresiva ese punto de interés, pasando de un stop loss de 17 pips automáticamente a 7 pips. ¿Ves? Entonces, hemos reducido el stop loss considerablemente, pasando de un ratio 1.4.5 aproximadamente a un ratio un 1.11. 11, incluso un 1.11.5, ¿no? Más o menos. Entonces, aprendamos esto, ¿no? Incluso a partir de hoy día que vea este video, puede empezar a filtrar esos puntos de interés. Tenemos por acá otro ejemplo. Esa es una operación que no metí en el libra dólar, pero justo estaba analizando y viendo y se cumple, básicamente se cumple. Miren, vamos a ver una vez más. Eso fue que el día 15 de septiembre. El día de hoy, mira, no lo vi justo. Tú tienes una estructura, tienes un alto que te genera un nuevo mínimo, obviamente tienes que un rompimiento de la estructura, que esto lo llamamos un boss. Y claro, ¿cuál es tu punto de interés? Tu punto de interés básicamente está mitigado. No tiene imbalance. El de acá tiene imbalance, sí, mira, en su momento tuvo un imbalance porque entre esta primera vela y esta tercera nunca hubo una mitigación. Luego, ¿no? El precio en un futuro viene, recapitaliza y expande. Y mira, vamos a ver el poder de esto. Primero, si yo trato de filtrar ese punto porque es un punto de interés muy grande, usualmente hacemos esto, ¿no? Pasamos a M5 y seguramente hubiéramos refinado de esta manera. Y no está mal, es una manera de refinar muy buena, la verdad. Teniendo un stop loss aproximado de 7 pips.
¿no? Con tu beneficio, pongamos que dejábamos correr hasta el mínimo anterior, tenías ahí un beneficio o un ratio de beneficio de 1,5 aproximadamente. Ya está. Pero mira, si pasamos nuevamente a M15, mira, todo eso. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo únicamente el 50% de ese punto de interés? ¿Cuál es mi punto de interés? Es todo esto. Pero yo entiendo e interpreto que tengo información en esa mecha. Si soy capaz de coger ese 50% de la mecha, automáticamente pasaba de un stop loss de 7 pips, reducíamos de esa manera, y con un ratio de 1,5 o casi 1,6 más o menos, agresivamente reducíamos el stop loss. ¿A cuánto? A un 1,15. Bueno, el stop loss en este caso de 3 pips y el ratio de 1,15. Y en M5 se hubiera visto de esa manera. Muy confluente. ¿Por qué? Porque la mecha que agarramos en M15 es también a su vez confluente con la mecha de M5. Porque seguramente en un minuto quizás había un balance. No lo sé, vamos a verlo ahora que estamos acá. A ver, vamos a ver. Mira, en un minuto incluso algunas personas hubieran tomado esto. Tendrías más stop loss. Mira, de 3 pips pasabas a 4 pips, casi, ¿no? 4,3. Y tomando el 50% de esas mechas, reduces stop loss, obviamente aumentas el beneficio, ¿no? Y obviamente tienes más beneficio. Si tomábamos el punto de interés de un minuto, tendríamos un ratio de 1,10. Si tomabas el 50% de la mecha de M15 o M5, pasabas a un ratio de 1,10 a 1,15. ¿No? Incluso el día de hoy, yo abrí una operación en el euro dólar, justo lo pasé en el grupo, y vamos a ver cuál fue. Que de igual manera se tomó el 50% de esa mecha. Vamos a ver. Este es, vamos a ver el euro dólar. Esta es una operación, pero no está acá, está acá. Vamos a ver. Vamos a colocar euro dólar de FSX. Vamos a ver. Acá está. Bueno, está corriendo todavía. Voy a analizarlo acá en Manda, ¿ya? Vamos a ver. Primero, no fue analizado con la estructura básica, que es por fractal. No, no, no. Una vez más acá se analizó con estructura avanzada y entendiendo un poco ya la estructura avanzada, primero entendimos que esto era un inducement. ¿Por qué? Sencillo. Nosotros, por debajo de esa mecha, teníamos un punto de interés. ¿Ok? Y ese punto de interés en el 50% de la mecha nunca fue, bueno, en su momento, no fue negociado. Podríamos interpretar que había un imbalance. Simplemente se dejó la operación programada, obviamente, como una vez más indicando, analizando y teniendo un mapeo del mercado, porque no es simplemente ver cada mecha en el 50% y meter venta y venta o compra, no, no, no. Tienes que, obviamente, tener un mapeo estructural de mercado, saber qué es lo que estás viendo, cuáles son tus posibles direcciones. Y una vez ello, ver tus puntos de interés. En ese caso, se detectó que este era liquidez o inducement del mercado, previo a ese punto de interés muy interesante para mí. Y nada, simplemente en Londres, no, bueno, antes de Londres dejé la operación programada y ya para Nueva York me levanto y tenía, ¿no? El profit de momento corriendo, ¿no? Mi idea es, bueno, tengo una idea del precio, una dirección. De todas formas, yo he retirado parciales en 1,10 y tengo otro parcial corriendo, ¿no? Tengo, ¿no? Bueno, la dirección que tengo es que vaya subiendo un poco más todavía. Está haciendo un retroceso de una temporalidad de M15 que tengo analizado. Pero entonces la teoría que vemos es esta. Simplemente el precio que hace va, rellena el 50% de ese punto de interés que era totalmente válido. Tenemos el inducement, el precio entra en Londres, si no me equivoco fue 2 de la mañana en punto, 1,15. Y el precio que despegue. De momento está pagando, vamos a ver, un 1,10 ahorita.
¿no? Pero en su momento también llegó hasta 1.15. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve la operación. Pero simplemente para que puedan ahora, a partir del día de hoy, en su backtesting, poder backtestear más que todas las mechas, poder filtrar esos puntos de interés y también aumentar los ratios agresivamente.